Artículo 771. Prueba supletoria de los pasivos. El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior acarreará el desconocimiento de los pasivos, a menos que se pruebe que las cantidades respectivas y sus rendimientos fueron oportunamente declarados por el beneficiario. Artículo 771-1. Valor probatorio de la impresión de imágenes ópticas no modificables. La reproducción impresa de imágenes ópticas no modificables efectuadas por la Unidad Administrativa Especial Dirección General de Impuestos Nacionales sobre documentos originales relacionados con los impuestos que administra corresponde a una de las clases de documentos señalados en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil con su correspondiente valor probatorio. Artículo 771-2. Procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables. Para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, se requerirá de facturas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales B, C, D, E, F y G de los artículos 617 y 618 del Estatuto Tributario. Tratándose de documentos equivalentes, se deberán cumplir los requisitos contenidos en los literales B, D, E y G del artículo 617 del Estatuto Tributario. Cuando no exista la obligación de expedir factura o documento equivalente, el documento que pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones o impuestos descontables deberá cumplir los requisitos mínimos que el Gobierno Nacional establezca. Parágrafo. En lo referente al cumplimiento del requisito establecido en el literal D del artículo 617 del Estatuto Tributario para la procedencia de costos, deducciones y de impuestos descontables, bastará que la factura o documento equivalente contenga la correspondiente numeración. Parágrafo 2. Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, los costos y deducciones efectivamente realizados durante el año o periodo gravable serán aceptados fiscalmente, así la factura de venta o documento equivalente tenga fecha del año o periodo siguiente, siempre y cuando se acredite la prestación del servicio o venta del bien en el año o periodo gravable. Artículo 771-3. Control integral. El valor de los bienes introducidos al territorio nacional sin el pago de los tributos aduaneros correspondientes no podrá ser tratado como costo o deducción en el impuesto sobre la renta por el infractor, por quien de cualquier forma participe en la infracción o por quienes a sabiendas de tal hecho efectúan compras de estos bienes. Artículo 771-4. Control en la expedición del registro o licencia de importación. El Instituto Colombiano de Comercio Exterior, INCOMEX, verificará toda la información suministrada por el usuario en la solicitud de registro o licencia de importación. Cuando exista diferencia entre el precio declarado y los precios oficiales o de referencia según sea el caso, podrá postergar el trámite de la solicitud hasta que el importador demuestre la veracidad de la información consignada en la solicitud de registro o licencia de importación. En todos los casos informará a la autoridad aduanera para que inicie las investigaciones a que hubiere lugar. Parágrafo. El control que realice el INCOMEX se efectuará sin perjuicio de las facultades de fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Artículo 771-5. Medios de pago para efectos de la aceptación de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables. Para efectos de su reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables, los pagos que efectúen los contribuyentes o responsables deberán realizarse mediante alguno de los siguientes medios de pago: depósito en cuentas bancarias, giros o transferencias bancarias, cheques girados al primer beneficiario, tarjetas de crédito, tarjetas débito u otro tipo de tarjetas o bonos que sirvan como medios de pago en la forma y condiciones que autorice el Gobierno Nacional. Lo dispuesto en el presente artículo no impide el reconocimiento fiscal de los pagos en especie ni la utilización de los demás modos de extinción de las obligaciones distintos al pago previstos en el artículo 1625 del Código Civil y demás normas concordantes.
Asimismo, lo dispuesto en el presente artículo solo tiene efectos fiscales si se entiende sin perjuicio de la validez del efectivo como medio de pago legítimo y con poder liberatorio ilimitado de conformidad con el artículo 8 de la Ley 31 de 1992. Parágrafo 1. Podrán tener reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables los pagos en efectivo que efectúen los contribuyentes o responsables independientemente del número de pagos que realicen durante el año. Así, primero, en el año 2018, el menor valor entre a. el 85% de lo pagado, que en todo caso no podrá superar a 100.000 VT, y el 50% de los costos y deducciones totales. 2. En el año 2019, el menor valor entre a. el 70% de lo pagado, que en todo caso no podrá superar de 80.000 VT, y el 45% de los costos y deducciones totales. 3. En el año 2020, el menor valor entre a. el 55% de lo pagado, que en todo caso no podrá superar de 60.000 VT, y b. el 40% de los costos y deducciones totales. A partir del año 2021, el menor valor entre a. el 40% de lo pagado, que en todo caso no podrá superar de 40.000 VT, y el 35% de los costos y deducciones totales. Parágrafo 2. En todo caso, los pagos individuales realizados por personas jurídicas y las personas naturales que perciban rentas no laborales de acuerdo a lo dispuesto en este estatuto, que superen las 100.000 VT, deberán canalizarse a través de los medios financieros, so pena de su desconocimiento fiscal como costo, deducción, pasivo o impuesto descontable en la cédula correspondiente a las rentas no laborales. Parágrafo 3. Tratándose de los pagos en efectivo que efectúen operadores de juegos de suerte y azar, la gradualidad prevista en el parágrafo anterior se aplicará de la siguiente manera. 1. En el año 2018, el 74% de los costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables totales. 2. En el año 2019, el 65% de los costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables totales. 3. En el año 2020, el 58% de los costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables totales. 4. A partir del año 2021, el 52% de los costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables totales. Para efectos de este parágrafo no se consideran comprendidos los pagos hasta por 1.800 VT que realicen los operadores de juegos de suerte y azar, siempre y cuando realicen la retención en la fuente correspondiente. El presente tratamiento no será aplicable a los operadores de juego de suerte y azar que cumplan con las normas de lavado de activos establecidas por las autoridades competentes en aquellos casos en que las entidades financieras, por motivos debidamente justificados, nieguen el acceso a los productos financieros para la canalización de los pagos de que trata este artículo. En este caso, el contribuyente deberá aportar las pruebas correspondientes que acrediten tal hecho, incluyendo las comunicaciones de todas las entidades financieras que sustenten la negativa para abrir los productos financieros. Dichas entidades estarán obligadas a expedir la mencionada comunicación cuando nieguen el acceso a los productos anteriormente mencionados. Parágrafo 4. Los bancos y demás entidades financieras de naturaleza pública deberán abrir y mantener cuentas en sus entidades y otorgar los productos financieros transaccionales usuales a los operadores de juegos de suerte y azar autorizados por Coljuegos y demás autoridades nacionales o territoriales competentes mediante concesión, licencia o cualquier otro tipo de acto administrativo, y a los operadores de giros postales siempre y cuando cumplan con las normas sobre lavado de activos establecidas por las autoridades nacionales. Parágrafo 5. Tratándose de los pagos en efectivo que efectúen los contribuyentes o responsables pertenecientes al sector agropecuario de las actividades agrícola, ganadera, pesquera, acuícola, avícola y forestal,
así como los comercializadores del régimen simple y las cooperativas y asociaciones de productores del sector agrícola que comercialicen productos adquiridos directamente al productor, podrán tener reconocimiento fiscal dichos pagos como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables independientemente del número de pagos que se realicen durante el año. Así, en el año 2020, el 85% de los costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables totales. En el año 2021, el 75% de los costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables totales. A partir del año 2022, el 70% de los costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables totales. Parágrafo 6. El 100% de los pagos en efectivo que realicen los contribuyentes por compras de pescado fresco, congelado, refrigerado o salado procedente de la cuenca amazónica que se clasifique en las partidas arancelarias 0302, 0303 o 0305 del arancel de aduanas cuyo ingreso se realice por la jurisdicción correspondiente al municipio de Leticia podrán tener reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables. Parágrafo transitorio. El 100% de los pagos en efectivo que realicen los contribuyentes durante el año 2014, 2015, 2016 y 2017 tendrán reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables en la declaración de renta correspondiente a dicho periodo gravable, siempre y cuando cumplan con los demás requisitos establecidos en las normas vigentes. Artículo 771-6. Facultad para desconocer costos y gastos. La DIAN podrá rechazar la procedencia de costos y la deducción de gastos en el exterior cuando se verifique que 1. El beneficiario efectivo, en los términos del artículo 631-5 de este estatuto, de dichos pagos es directa o indirectamente en una proporción igual o superior al 50% del mismo contribuyente. 2. El pago se efectúa a una jurisdicción no cooperante o de baja o nula imposición o a entidades sometidas a un régimen tributario preferencial o no se allegue certificado de residencia fiscal del beneficiario del pago. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando el contribuyente demuestre que la estructura jurídica obedece a un propósito principal de negocios diferente al ahorro tributario, lo cual podrá hacerse a través de la aplicación del régimen de precios de transferencia.